Hola amigos, amigas, bienvenidos a otra edición de Sábados Culturales que voy a dedicar a un tema curioso, si ustedes quieren, que son las enciclopedias. ¿Qué son las enciclopedias? ¿Qué clases de enciclopedias han existido? ¿Cuál es el disfrute que dan hoy en día las enciclopedias? ¿Qué pasa con las enciclopedias? Y la razón por la cual se me ocurrió hacer este tema es por la siguiente. Me parece haberles recomendado a ustedes, quizás en el sábado anterior o en algún otro programa, que vieran la serie Fundación, que está en una de estas cadenas donde exponen, publican videos, series de videos. Y una de ellas, Fundación, que está basada en la saga de ciencia ficción de Isaac Asimov. De eso he hablado más de una vez bastante extensamente. Y yo les recomendé que si no conocían la obra, que la consiguieran, que está en Amazon, que está en todas partes, que está en castellano, en librerías nuestras. Por lo menos la última vez que estuve en una librería estaban los volúmenes, por lo menos los tres primeros, que son los básicos: Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación. Y les dije que si no habían leído esa obra, vieran la serie, y si la habían leído también. A mí me la habían recomendado mucho. Bien, alcancé a ver 2 capítulos. Hasta ahí llegó mi paciencia. La relación que hay entre la cosa de verdad, el producto auténtico que es la obra literaria de Isaac Asimov, y la serie es como la que podría haber entre el drama o la tragedia Hamlet de Shakespeare y alguna película de los Tres Chiflados, más o menos. Realmente me pareció patético el extremo que ha llegado Hollywood, Estados Unidos, ahí donde producen este tipo de cosas, en su adhesión frenética, enfermiza, inspirada por el miedo, inspirada por el cálculo económico, supongo, al discurso políticamente correcto. Porque no es la primera serie que veo donde buena parte del guión es deformado por el afán de meter personajes de color distinto al blanco, digamos, por estar al día en el tema de las razas. Entonces vamos metiendo negros, latinos, hispanos, asiáticos, chinos, lo que sea. Ok, pero fuera de eso los meten cumpliendo papeles poco creíbles. Por ejemplo, en la saga de Asimov, Fundación, Imperio, etc., el personaje principal es Harry Seldon, simplemente un matemático, un psicohistoriador. Pero aquí, al estilo muy americano, tenían que poner una mujer. Tenían que poner una mujer como una gran matemática, por supuesto una mujer negra, viniendo de un planeta muy atrasado del imperio, donde se persigue a las personas que intentan hacer ciencia. Entonces la idea de que una gran matemática surge de una sociedad así es ridícula. Después, por supuesto, la ponen de color negro, es una mujer negra. La hacen ser mucho más protagonista que Sheldon, es decir, todos los elementos del discurso políticamente correcto están presentes. Fuera de eso, las distorsiones que son, digamos, estándar del cine norteamericano, de la serie norteamericana, que no tienen ningún respeto por los guiones, y la puesta en escena me pareció ridícula, me parecía por momentos algo así como el escenario de una obra de qué sé yo, de una representación de una comedia musical. Exagerado, grotesco, pésima para mi gusto. Así que perdón a los que me hayan creído. Yo me confío en la persona que me recomendó esto, pero parece que teníamos un gusto muy distinto. A mí no me gusta que me traten de meter a la fuerza por el gaznate los discursos políticamente correctos hasta en un simple y vulgar serie de televisión. Esto lo he visto también en otras series donde se ve el mismo fenómeno de que meten la mayor cantidad posible de gente de todos los colores para que no digan que son racistas los estudios, y los meten haciendo papeles que no corresponden mucho, digamos, a la extracción de estas personas. No solamente personas de color, sino que por supuesto tienen que meter historias de romances entre personas homosexuales. A mí me da lo mismo, pero cuando no vienen a cuento en términos del guión, cuando están notoriamente puestos ahí para contentar a la comunidad LGTB, Y y Z, cuando se empieza a convertir casi en un panfleteo la cuestión, no es. Pero de lo que me sirvió esto fue para recordar el concepto de enciclopedia, porque resulta que en la obra de
de Asimov, incluso en la serie, el psicohistoriador Seldon, que para disminuir el tiempo en que el imperio va a caer en la oscuridad porque se va a desintegrar y van a haber 30.000 años de una especie de edad sombría, oscura, algo así como cuando se cayó el imperio romano, para que en vez de 30.000 dure solo 1.000 años. Entonces, en un planeta lejano era una universidad, un centro de estudio donde se va a crear una enciclopedia galáctica. Ok, eso me dio la idea de hablar de las enciclopedias, porque es un tema bastante más entretenido que lo que ustedes pueden imaginar. Partamos por una definición que más o menos quizás sea innecesaria. ¿Y de dónde viene la palabra enciclopedia? Para empezar a hablar, la palabra enciclopedia viene de una palabra, de una frase, porque son dos palabras griegas, que es enkyklios paedia, que significa conocimiento o enseñanza de todo. De ahí viene enciclopedia. Y las enciclopedias son precisamente libros, o ahora podríamos decir programas, porque hay enciclopedias digitales, que intentan hacerse cargo a veces de todas las ramas del saber y del conocimiento en una forma mucho más extendida, más profunda, más exhaustiva que en un simple diccionario donde se define con 3-4 líneas algo, y en un lenguaje que esté al alcance de cualquier persona y no de un especialista. Eso es la gran diferencia. Ahora, enciclopedias hay de todos los tipos, amigos. Hay enciclopedias que intentan cubrir todos los campos de la historia, del saber. Por ejemplo, la Enciclopedia Británica, al cual les voy a mostrar un ejemplar. Hay otras enciclopedias que se restringen a un ámbito, ya sea que se llamen o no enciclopedia, que tratan un ámbito, pero ese ámbito lo tratan en forma también accesible al público que no es experto, y además tocando muchos aspectos y no solo uno de ese campo. Es decir, ellos tratan un campo más que una especialidad propiamente tal. Por ejemplo, hay una colección de libros que siempre se llaman igual: el libro mamut de algo. Aquí tengo el libro mamut del ajedrez. ¿Por qué el libro mamut? Porque no es un libro específicamente dedicado a una sola cosa, qué sé yo, un libro que estudia apertura, o un libro donde hay problemas, o un libro donde hay partida famosa, o un libro que trate de temas de táctica, sino que trata de varios temas de este tipo: historia, el ajedrez, tácticas, combinaciones, soluciones de combinación, finales, aperturas, o sea, todo. Cómo empezó el ajedrez, qué pasa con los relojes de ajedrez, cómo es el ajedrez por computadora, un montón de temas. No es propiamente tal una enciclopedia, seguramente hay una enciclopedia del ajedrez, pero esto es lo que yo tengo que más se acerca a eso, es un libro específico. Hay otras enciclopedias que, como les digo, que es el concepto que tenemos todos de enciclopedia, que son, intentan cubrir prácticamente todos los campos del saber, pero aún dentro de ese ámbito, naturalmente, existen muchas clases de enciclopedia más o menos grandes, más o menos exhaustivas. Por ejemplo, de las que tratan de cubrir todos los ámbitos, hay enciclopedias que, siendo unos libros gruesos, les voy a mostrar uno, vienen en un solo tomo, son un poco más accesibles. Un ejemplo de eso es esta enciclopedia, que es pesadísima, la Enciclopedia Columbia. Aquí ustedes, en este mamotreto gigante que tiene miles de páginas, aquí voy en la página 3000 y tanto, se tratan multitud de temas. Es como un diccionario ampliado. Si ustedes se fijan, les voy a mostrar algo, si es que me puedo el libro. Los temas aparecen ordenados alfabéticamente, pero el texto es mucho más largo que en un diccionario. En un diccionario 2-3 líneas ya está, acá columnas completas. Es una excelente enciclopedia para ir más o menos un poco más a la rápida. Ese es un tipo de enciclopedia. Después tenemos enciclopedias que tienen muchos volúmenes. Yo aquí les voy a mostrar. Esto es solo uno de los dos índices de la Enciclopedia Británica, la última edición que sacaron en papel, donde aquí se nos indica
Están todos los temas habidos por haber dónde encontrarlos, ya sea en la colección de libros que se llama Micropedia, donde los temas están un poco más reducidos, pero igual mucho más largos que en la Columbia, y la Macropedia, donde ya prácticamente son verdaderos tratados. ¿Cuándo empezaron a hacerse enciclopedias? Bueno, es una historia bastante antigua, ¿eh? Yo creo que de las que nosotros conocemos en Occidente, podríamos decir que una de las primeras enciclopedias que no se llamaba así, del mundo occidental por lo menos, es esto que aquí está reducido en una edición Penguin Classic, que se llama Historia Natural, de un autor muy interesante que ya les voy a hablar de él, pero aquí en este libro, que es del siglo I después de Cristo, se trata, y esto es un resumen, por supuesto el libro original es mucho más largo, trata de toda clase de temas, el universo y el mundo, y habla de la astronomía, habla de España y Italia, Europa y Britania, o sea la provincia, no Gran Bretaña, Britania, los tres continentes, ellos pensaban que habían tres continentes nada más. De la zoología habla del hombre, de los animales de la tierra, de las criaturas del mar, de los pájaros, de los insectos. Después entra la botánica, habla de los árboles, de las viñas, de la viticultura, del olivo, de los árboles forestales, de los árboles de los bosques, de la agricultura, y continúa materias médicas, de todo orden, y así sucesivamente trata temas, de la clase de temas que ustedes puedan imaginar que eran interesantes, que se les ocurrían, que existían en la época del siglo I después de Cristo. Este personaje, entre paréntesis, Plinio el Viejo, así le llamamos nosotros, porque nosotros sabemos que tuvo un sobrino que se llamaba Plinio, también que se llamó Plinio, se puso ese nombre y a ese le llamamos Plinio el Joven. Él no se llamaba a sí mismo, ni nadie lo llamaba en su época Plinio el Viejo. Su nombre era, por aquí lo tengo anotado completo, su nombre era Gaius Plinius Secundus. Nació más o menos en el año, no es exacto, no está clara la información, entre el 23 y el 24 después de Cristo, y murió el año 79 después de Cristo en la erupción del Vesubio en Pompeya. Lo que pasa es que este era un hombre muy curioso, un hombre que escribe un libro como este que trata de toda clase de asuntos. Él se informaba a su vez leyendo toda clase de autores, lo que podía conseguir, más antiguos que él, por supuesto. Era un hombre muy curioso. Entonces cuando empezó la erupción del Vesubio, ese año 79 después de Cristo, él era funcionario de la Marina Romana, que tenía un puerto, una estación marítima en la punta, en la punta norte, que no me acuerdo el nombre de la bahía, donde está Pompeya también, que está como menos al medio de la bahía. Hasta aquí, él estaba acá en una estación marina, donde él estaba a cargo, digamos, de mantener las galeras, los barcos romanos de guerra, todo el asunto administrativo de una estación naval, digamos. Y cuando empezó la erupción, él se interesó mucho en el fenómeno. Su sobrino se quedó en casa, lejos de la erupción, escribiendo, notando todo lo que veía, y muchas de sus descripciones forman parte del lenguaje de la vulcanología moderna. Plinio el Joven, y era un cabro de 16, 17 años en esa época. Pero Plinio el Viejo, este señor llamado Gaius Plinius Secundus, fue en un barco, en 2 o 3 barcos, a rescatar gente. Y llegó a la costa, no exactamente frente a Pompeya, sino que me parece que frente a Herculano, que es una localidad que está un poquito al sur de Pompeya, que también fue destruida por la erupción, o tapada más bien. Pero como era un hombre curioso, no se limitó a rescatar a la gente, embarcarlo y salir rajando de ahí, sino que se fue quedando, mirando y todo lo demás, y llegó un momento en que los gases y el calor lo liquidaron en un hombre, bueno, para su época, era un hombre de 54, 55 años, depende de cuándo haya nacido. Eso era una edad avanzada en esa época, quizás estaba con sobrepeso, tenía problemas respiratorios, no tengo idea. El hecho es que se murió ahí. Ese era Plinio el Viejo, un hombre que trabajaba todo el día, escribía todo el día, y su aforismo, la frase con que se describía a sí mismo era:
Nulle día sine línea, que lo he adoptado para mí también, que significa ningún día sin escribir al menos una línea, porque este hombre escribió muchísimo. Esto, como les digo, es un resumen ridículamente pequeño de la obra completa. Pero por otro lado tenemos enciclopedias que uno no puede creer lo grandes que son. Por ejemplo, aquí anoté una, la enciclopedia china que se llama Yu Hain, que fue impresa en el año 1738. Tenía 240 volúmenes. Puede ser, claro, 240 volúmenes porque las páginas de los libros, de los volúmenes, quizás cabía mucho menos material informativo que en una página de un libro de hoy o de después o de occidental, donde la letra, el alfabeto, el lenguaje que se usa tiene una escritura más apretada, ¿no? La escritura china, ustedes saben, son unos dibujos, unos monitos. Entonces probablemente en una página cabe mucho menos información que... Pero 240 volúmenes. En Occidente, la primera, no más que la primera, el prototipo de lo que serían después las enciclopedias, se llamó la Chambers Cyclopedia y es del año 1728 y se la considera un prototipo. ¿Por qué? Ya les voy a contar, pero antes de contarles por qué, ustedes me van a permitir que les hable de mis auspiciadores. Hoy les voy a hablar de Higena. Higena es una academia de música que les está ofreciendo cursos online de guitarra clásica, popular, teclados, esto incluye el piano, órganos electrónicos, etc., flauta dulce, flauta traversa, saxofón, me imagino que los tres, barítono, alto y tenor, contrabajo eléctrico, percusión, canto, popular, no tan popular, voz, educar la voz, y así sucesivamente un montón de cosas. Clases online que son súper potentes, como todas las clases online. En este caso, la Academia Higena hace especial hincapié en la formación musical de los niños, que son los más beneficiados, porque no es simplemente que aprendan a tocar un instrumento, sino que en el proceso de aprender a tocar un instrumento, de leer música, de entender todos los misterios de la escritura musical, etcétera, 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 se disciplina mucho la mente, y la prueba de eso es que normalmente, y se ha comprobado en todas partes, en Chile también, los chicos que estudian música, por ejemplo, los que llegan a constituir estas orquestas juveniles, están bastante por encima del promedio, porque están disciplinados. Higena Online, estimado amigo, tienen que entrar a la dirección del sitio de Higena, que ustedes están viendo a mi derecha, y contraten estos cursos online. Y les recuerdo también que usted puede arreglar la carrocería de su automóvil sin moverse de su escritorio, digamos, sin tener que llevar el coche a un taller de desabolladuría, donde se lo van a tener una semana o dos o más, depende de la cantidad de vehículos que hay adentro. Usted no sabe lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Una lata y usted se queda sin auto todo ese tiempo. AutoWolf es la solución, amigos. AutoWolf.cl. ¿Por qué? Porque ellos van a su casa a hacer el trabajo y se demoran un día. One day. Un jour. Madame, monsieur. Y además están ahí frente a usted. Usted puede estar mirando todo el rato cómo lo hacen y va a ver que es un trabajo espectacular. Olvídese de estos maestros chasquilla que no desabollan nada, sino que tapan con alguna pasta. Y de hecho, tan bueno es el trabajo que dan un año de garantía. Que no se le va a empezar a caer ninguna cosa, va a quedar impecable, la pintura no se va a desteñir, no van a empezar a aparecer franjas de otro color. AutoWolf.cl, mándeles un WhatsApp con fotos de lo que usted quiere reparar. Ellos le van a hacer un presupuesto, usted verá si lo acepta o no, y estamos listos pues. Y otro producto que quiero recordarles hoy día es Oxinova, que es esto, un producto de un laboratorio norteamericano. Este es un producto que fue desarrollado, no sé si 15 o 20 años atrás, fue muy exitoso, es muy exitoso en Estados Unidos, y consiste en esto. Aquí hay un polvito que mezclado con agua, 1 litro o 2 litros de agua, se desarrolla una colonia de bacterias
que se especializan en comerse, en destruir las bacterias que producen los malos olores al introducirse en materias orgánicas. Por ejemplo, las bacterias que producen los malos olores en un pozo séptico, en estas casas que no tienen agua corriente, sino que tienen un pozo séptico, se va juntando usted sabe qué, empiezan los olores espantosos. De vez en cuando uno ve que llegan unos camiones con una succionadora, el olor ahí sí que es para tirar de patas para arriba un caballo. Hay 3 o 4 días que usted no puede ir a esa casa, un desastre. Con esto, mire que simple, usted lo echa en un par de litros de agua o 1 litro de agua, aquí están las instrucciones, se genera rápidamente esta colonia, usted no va a ver nada, echa el producto en el pozo séptico o en el water en su casa, porque esto también sirve para casas que sí tienen agua corriente, que sí tienen alcantarilla, pero que igual se va juntando material orgánico por todos lados. Es excelente, yo ya he recibido feedback de gente que lo está usando, se acaban los olores, es realmente espectacular. Usted lo puede usar incluso en el patio, si tiene animales que dejan siempre restos de excremento, por mucho que uno se preocupe de barrer, y basta con eso para que lleguen las bacterias y empiezan mal olor. Usted hace este producto, lo pone en un vaporizador y echa así, o lo salpica de alguna manera, y también le va a producir excelentes efectos. Oxinova. El caso de este prototipo, esta enciclopedia de 1728, fue considerada un prototipo porque es la primera ocasión en que se les ocurrió a los que lo crearon el usar referencias cruzadas. Ustedes saben lo que es eso. Usted está leyendo una cosa sobre Napoleón Bonaparte o Waterloo y de repente le dan unas indicaciones de que con esa palabra hay otros temas relacionados con Waterloo que usted puede tener interés en ver. Eso es más o menos las referencias cruzadas. Pero fue un prototipo. Fue un prototipo. La primera ya enciclopedia que tenía todo eso, y que es una obra de arte además en muchos sentidos, que reúne todo el conocimiento tecnológico y científico de la época, pero que además tiene con muchos artículos filosóficos y políticos que produjeron gran conmoción en Francia y en Europa, es la famosa enciclopedia, la enciclopédie creada en Francia por los llamados enciclopedistas. Ahí está Monsieur d'Alembert, Monsieur Diderot y un montón de gente más que lo llamaban para hacer, como ocurre con todas las enciclopedias, artículos sobre cosas específicas. Cada persona, cada tema tiene sus especialistas. Esta enciclopedia francesa, que incluso creo que se puede conseguir si uno quiere un facsímil de ahora, cuestan una barbaridad, ¿sí? Se produjo entre el año 1751 y 1765, fue de mucha conmoción. En un momento dado la enciclopedia era prohibida, en otro momento dado, o en el mismo momento en que era prohibida, era vendida de contrabando, llegaba a los estantes incluso de la nobleza. Fue mucho más que una enciclopedia. Fue una enciclopedia del saber, no solo técnico y científico, sino que filosófico y político. Ahí hay muchos artículos que eran un verdadero corrosivo del régimen monárquico en Francia y en toda Europa. Como a poquito andar los ingleses pensaron que tenían que hacer algo también, ya que los franceses estaban haciendo eso, y empezó la enciclopedia británica, primer tomo, primera edición de la enciclopedia británica, 1768, 3 años después que termina la enciclopedia francesa esta, que era un libro en 3 volúmenes, la enciclopedia venía en 3 volúmenes, con un total de 2.391 páginas, o sea, mucho menos que lo que trae esta enciclopedia Columbia en un tomo. Esa fue la primera edición de la enciclopedia británica, 1768, y a partir de eso se han hecho otras 14. Yo tengo la última, la edición 15 en papel, no es la última enciclopedia británica porque ahora están trabajando, me parece que exclusivamente en el campo digital. En algún momento sacaron CDs, yo tengo un CD de la enciclopedia británica que es exactamente igual a lo que viene en los 32 tomos, que es esta, 32. Luego sacaron otra versión pero no tenía imágenes, la enciclopedia, la primera versión en CD-ROM, que lo tengo por ahí. Luego sacaron otra versión, yo no sé si igualmente completa como la de papel, pero probablemente sí, con imágenes, etcétera. Se han dedicado a eso. Tienen también, usted se puede suscribir
para entrar a la Enciclopedia Británica en la internet con su browser, como un sitio. Ya en papel no se producen, ustedes comprenderán, la gente no lee estas cuestiones. Nadie lee una enciclopedia completa, desde luego yo tampoco. Y aunque tengo el proyecto de alguna vez, si llego a vivir hasta los 150 años, voy a leerme la completa. Probablemente no voy a llegar a esa edad, así es que no va a ser posible. Ahora, fuera de estas enciclopedias que son, por así decir, las serias, que uno puede tomar enciclopedias que también quisieron ser serias, pero que por ser hechas en una determinada cultura, en una determinada época, terminan gustando o terminan encantando por otras razones. Por ejemplo, la que ya les mostré, la historia natural de Plinio el Viejo, resulta divertida porque el hombre está hablando en función de los conocimientos de su siglo, primer siglo después de Cristo, y conocimientos de autores que lo precedieron en siglos también, y por lo tanto hay montones de cosas realmente divertidas, que no son la realidad, pero que da gusto leerlas, porque así uno se mete en la clase de mundo que tenían en mente, incluso las personas más ilustradas de esa época. En otras cosas está absolutamente on spot, como dicen los norteamericanos, y entonces resultan divertidas. Hay otras enciclopedias que de frentón, como una que les voy a mostrar, no se llama enciclopedia, se llama diccionario, pero es más o menos eso, que son falsas, o sea, tienen que ver con cosas que nunca existieron. Por ejemplo, esta, Diccionario de los lugares imaginarios, de Monsieur Alberto Manguel, que es un intelectual uruguayo, y don Gianni Guadalupi, no sé si Gianni es una señora o un señor, creo que es una señora, Gianni Guadalupi, que es un diccionario sobre ciudades y lugares que nunca existieron, que son sacados de la literatura de todas las partes del mundo donde se habló de ciudades o lugares imaginarios, o que inventaron aquí los propios autores. Y eso lo hace curiosamente divertido. Continentes que nunca existieron, ciudades que nunca existieron, batallas que jamás se libraron, personas que jamás nacieron y murieron. Entonces es sumamente entretenido, es una fantasía bien maravillosa, les voy a decir. Este libro, me acuerdo, lo compré en uno de mis viajes a Nueva York. Yo estaba haciendo la cola para pagar los libros que ya había comprado, y en esto llegó una señorita que estaba promoviendo este libro y me lo puso poco menos que en las narices. Y como el libro me pareció interesante y también la promotora, lo agregué a los libros que tenía que comprar, y ahí está. Y valió la pena. Ahora, muchos de ustedes dirán, ¿y para qué todo esto? ¿Para qué estos diccionarios de papel? ¿Para qué tener una biblioteca con 32 tomos de la Enciclopedia Británica? ¿Para qué tener ese mamotreto, que la Enciclopedia Columbia, que en realidad cuesta abrirla y hay que ponerla en un atril para poder estudiar? ¿Por qué? ¿Por qué simplemente, me lo han dicho muchas personas, no usa la Wikipedia? O incluso, si a usted le gusta la Enciclopedia Británica, ¿por qué no se suscribe a la Enciclopedia Británica? Cosa que no he hecho. ¿Por qué no recurre a los recursos digitales que hay hoy en día? Porque me gusta el papel nomás. Porque es distinto. No solamente me gusta el papel, el tacto del papel, el olor del papel, el contacto con el papel, sino que es diferente. Cuando yo también he usado enciclopedias digitales, Wikipedia, ojo con Wikipedia, ya le voy a decir con qué cuidado hay que verla, cuando estoy simplemente interesado en algo muy específico. Muy específico. Entonces uno va directo a la información y eso es todo lo que uno obtiene. Pero se pierde el placer del vagabundeo, estimado amigo, que es más o menos lo mismo que pasa con los diccionarios, solo que en la enciclopedia es de una vastedad infinita, porque una enciclopedia es el universo, en cierto sentido. Entonces, usted partió porque quería leer un artículo largo, más a fondo, más detallado, pongamos, sobre la civilización helénica, o helenística, pongamos, para repasar algunas cosas, porque no quiere ir a los libros originales que usted leyó, quiere ir y ahí empieza eso, y resulta que hay una referencia cruzada que nos lleva a un reino helenístico que existió en la India. Y uno dice, ¿un reino helenístico en la India? Sí, Bactria. Entonces uno va a Bactria y empieza a vagabundear por la enciclopedia, y de Bactria vamos a dar a los reinos budistas
o inspirados por el budismo, que se crearon más o menos en la época en que todavía estaban los macedonios, los griegos, en parte de la India, fundando unos reinos helenísticos dentro de la India. ¿Sabían ustedes eso? Yo no tenía idea hasta hace un par de años, y llegué ahí por vagabundeo. Y de ahí otras referencias, y uno llega, bueno, ¿y qué pasó con Buda? ¿Cuándo empezó a convertirse en una religión importante el budismo? Y entonces ya se va quedando atrás la sociedad helenística, se va quedando atrás las Bactrias, y ya estamos de lleno en la India siguiendo las peripecias y los pericuetos de la filosofía o la religión, según como sea, budista. Y entonces después decimos, bueno, ¿en qué momento deja de ser una filosofía, que es lo que es originalmente, y se convierte en una religión con gente que va a orar frente a unos budas? Y así sucesivamente. Ese vagabundeo placentero, mientras uno toca página y va de una cosa a otra, uno no lo hace con una enciclopedia digital. Uno no lo hace en un computador eso. Porque además es cansador leer en un computador. Es latero. Uno no puede meter papelitos con ideas, uno no puede hacer nada de todas esas cosas. Es la información que uno necesitaba, y buenas noches los pastores. Y si hay referencias cruzadas, bueno, hay que tocar un hiperlink y ir a dar a otro lado, pero como después volvemos al anterior, se empieza todo a complicar. El papel es más sencillo, uno vuelve a la página anterior simplemente, es más fácil. Hay otra sensación de estar con un libro abierto, como hice hoy día para preparar este programa, mirando. Yo lo preparé investigando ¿qué? La enciclopedia británica. Busqué en la enciclopedia británica el tema de las enciclopedias, y me encuentro con que la enciclopedia, la micropedia, hay un artículo largo que es el que me leí para hacer esto, pero hay uno en la macropedia enormemente más largo, donde están todos los detalles de muchas más enciclopedias, de cómo son las enciclopedias, de qué es lo que traía la edición 11, que es muy famosa, de la enciclopedia británica, y así sucesivamente. Y es un vagabundeo intelectual de esos que uno hace, que yo hago por lo menos los sábados, generalmente en la tarde, exquisito, y es el papel el que lo hace posible. Dije yo a propósito que hay que tener cuidado con Wikipedia, y voy a explicar por qué. A mí me gusta Wikipedia, creo que es una gran iniciativa. Yo le he puesto plata, incluso algunos pesos de repente, porque de vez en cuando hay que hacer eso, ¿no? Uno aprovecha tantas cosas gratis, pero de repente hay que poner unos pesos para ayudar a que la cosa se mantenga. Bueno, antes de explicarles qué pasa con Wikipedia, permítanme recordarles inviertanusa.cl, que es una manera de invertir muy conveniente, porque Estados Unidos es un mercado muy grande, siempre hay oportunidades, y si usted no sabe nada de cómo invertir y en dónde invertir, entre a inviertanusa.cl en la red o en empresas chilenas o norteamericanas, y todo se le va a resolver sin que usted se tenga que molestar ni saber nada. Ellos parten ofreciéndole opciones de inversión, ya sea en franquicias o en bienes inmobiliarios. Le abren cuentas en bancos norteamericanos, le consiguen crédito hipotecario ahí, lo ayudan a constituir sociedades en Estados Unidos, lo asesoran paso a paso, le consiguen visa de residencia si usted quiere ir a trabajar, a vivir en Estados Unidos para vigilar de cerca sus inversiones, todo en inviertaenusa.cl. Y para manejar su patrimonio, que todos tenemos alguna cosa, todos tenemos alguna propiedad inmobiliaria, o tenemos un auto, o tenemos un negocito, o tenemos unos pesitos en una empresa, en estas empresas de inversiones, o las tenemos a lo mejor depositadas en un banco. Y con el día a día uno se olvida de organizar y ordenar bien ese patrimonio, y a veces uno se encuentra con desagradables sorpresas. Uno quiere vender su casa y resulta que no había inscrito la casa a tiempo, o no había regularizado un arreglo que usted hizo, y entonces no pudo venderla. Me ha pasado casos así, de gente que está lista para vender y de repente se toparon con problemas legales, con el fisco, con otros, con parientes lejanos que se aparecieron de súbito para reclamar la propiedad, un lío. Lo mismo con las platas que usted tenga en una empresa de inversiones, las puso ahí en un momento dado porque le parecía bien, después se olvida el asunto, no se fija más si esa es la mejor opción de inversión, si a lo mejor debiera estar en otro instrumento, o en otra empresa de inversiones, o fuera del país, o dentro del país. Bueno, Gestión Patrimonial es una empresa formada por contadores, economistas, jurisconsultos, abogados, que ven todos los aspectos de su patrimonio y se lo ordenan. Y no solo se lo ordenan una vez para que esté ordenado de ahí para adelante, sino que se lo pueden gestionar todo el tiempo que usted quiera. Gestión patrimonial, por eso que se llama gestión patrimonial, y no meramente pasarle el plumero a su patrimonio.
le arreglan su patrimonio, le ordenan su patrimonio, optimizan su patrimonio. Gestión patrimonial, estimado amigo. Si usted tiene algo, y sobre todo si está pensando en que algún día va a parar las chalas, y quiere que que sus herederos no tengan problemas y no se queden sin nada en las manos, porque vieron ustedes toda la gente que aparece cuando hay alguien se muere y deja una herencia, aparece gente que uno no sabía que existía. Gestión patrimonial. Y les recuerdo Zapper, que es, aquí está entre medio de estas moles de libros, este aparatito que tiene adentro una fichita electrónica, un aparato para poner, un espacio para poner una pequeña batería. Usted enciende esto y el producto, que tiene 2 polos, como ustedes ven, va descargando en usted unas choques de 15 Hz que usted no siente, pero sí lo sienten los virus y los bichos que tengan en su sistema circulatorio, que son simplemente aniquilados, y usted se puede evitar muchos problemas de los cuales no tenía idea, pero que ya estaban dentro de su sistema circulatorio. Zapper, estimados, Zapper es otra cosa. Zapper, vean los datos aquí a mi derecha y pónganse en contacto para obtener este dispositivo. Wikipedia es muy buena para consultas rápidas de muchos temas, pero hay que tener cuidado por una cosa. Los artículos de Wikipedia no son necesariamente escritos por especialistas. Puede ser que un especialista en un momento dado se mete a Wikipedia, lee un artículo sobre algo y le parece que está mal y hace las correcciones y el artículo queda bien, pero uno no sabe. Los artículos de enciclopedias de verdad, o sea, enciclopedias de papel o enciclopedias digitales, pero enciclopedias de firma, de empresa, son hechas por especialistas. Nadie que escriba el más mínimo artículo en una enciclopedia deja de ser un especialista. Pero en Wikipedia uno se encuentra con sorpresas muy desagradables. Cualquiera puede entrar a modificar un texto. Y si alguien es enemigo suyo y resulta que usted está en la Wikipedia, pueden poner lo que se les da la gana, y para algunos, como está en la Wikipedia, queda como un hecho de la causa, como un hecho establecido. Yo me llevaba esa sorpresa. Ojo, me la llevaba incluso con enciclopedias o con bases de datos digitales de grandes empresas que aceptan una versión de alguna cosa, y ahí queda usted o alguien marcado como un criminal en serie o alguna cosa, porque no tiene esas bases de datos o estas enciclopedias muchas veces no tienen la rigurosidad académica. Entonces, ojo con Wikipedia, puede ser muy útil para una cosa rápida, para una primera leída, para una primera consulta. Yo sugiero que si usted tiene enciclopedias de papel, las revise. Hay otras que yo no la traje, se me olvidó traerla, que también en un tomo que es más chica que esta Columbia, mucho más manejable, ella es así nomás, y es casi como un diccionario, pero un poco más grande. Y entonces uno, si tiene una variedad de enciclopedias, desde las más chicas a las más grandes, uno va graduando lo que necesita. Si es para una cosa mínima, un par de datos que uno se le olvidaron, una fecha, uno agarra la pequeña. Si ya necesita un poco más, que también se olvidó o que uno no está seguro, toma la enciclopedia un poquito más grande, y así, hasta que llega el momento en que uno quiere saberlo todo lo que está en esa enciclopedia, y se mete a ver la macropedia en la enciclopedia británica. Por supuesto, son libros inmensos con millones de artículos, de los cuales uno leerá a lo largo de la vida el 1 por 10.000. Pero nadie pretende que uno lea toda la enciclopedia. La enciclopedia está para que cuando uno la necesita, lo que uno obtiene ahí sea lo mejor. Usted dirá, bueno, pero esta enciclopedia que usted tiene, por ejemplo, es del año 90, por ejemplo, ya está sobrepasada. Por supuesto que está sobrepasada en algunas cosas. Historia, por ejemplo, la historia de cualquier país llega hasta el año en que se escribió y se editó la enciclopedia. Pero hay muchas cosas que no han cambiado tanto, o que han cambiado muy poco, o en todo caso, aunque hayan cambiado mucho, el ABC del asunto, y el ABC incluso hasta la ñ, no ha cambiado, y es bueno tenerlo. Y si uno quiere saber algo más que se puede haber agregado después que esa enciclopedia se publicó, uno lo puede hacer, ahí puede interrogar internet. Pero tener una base sólida, precisa, y que uno está seguro que es material de verdad, es impagable, estimados amigos. Y me gustaría, siquiera a uno de ustedes, estimado amigo que está viendo este programa, haberles contagiado con la curiosidad o el gusto por tener enciclopedias, o si tiene una enciclopedia que usted heredó de su infancia, ¿por qué no? Por ejemplo,
Les cuento respecto a mi propia vida. Mi primera enciclopedia nos la regaló a mi hermano y a mí, mi madre. Era la Enciclopedia Cumbre, edición de 1958. Para mí fue fundamental esa enciclopedia. Yo me acuerdo de algunos de los artículos que leí. Me acuerdo que leí unos artículos sobre el universo, el sistema solar. Si la enciclopedia del año 58, yo tenía 9 años cuando la vi. Hacía rato que sabía leer, pero por supuesto era cabro chico igual y seguramente entendí mal muchas cosas, pero da lo mismo. Me abrió muchos universos. Me acuerdo de tareas de colegio. Me acuerdo de alguna vez una tarea sobre la vida de las abejas, que todo lo consulté en la Enciclopedia Cumbre. Para mí la Enciclopedia Cumbre es un tesoro de la infancia, y si alguien la tiene y me la quiere vender, yo encantado se la compro, siempre que cueste un precio razonable, aunque sea para releer lo que leí de cabro chico, aunque esté anticuado, aunque esté obsoleto, no me importa. No me importa. Fue un tesoro para mí. Y muchos de ustedes estoy seguro que tienen enciclopedia. Hay una famosa, la Enciclopedia de la Juventud. Nunca la conocí yo, pero creo que era muy popular, muy famosa. Y esas enciclopedias normalmente nadie las usa, nadie las toca, están arrumbadas en un desván, en la parte más de abajo donde nadie se mete, llenas de tierra, de la biblioteca. Y sin embargo son un tesoro. A veces por esto de ver cómo se veía el mundo hace 40 o 50 años atrás. Por ejemplo, la Enciclopedia Británica del año de la onceava edición. No, undécima se dice, no onceava. Por supuesto está anticuada, es del año 1900 y tanto. Pero saben ustedes que se sigue produciendo, imprimiendo y publicando porque hay un encanto. El mundo como lo veían las personas cultas, educadas de la Belle Époque. Entonces ver artículos sobre los acorazados, cuando ya no existen los acorazados, cuando ya hasta los portaaviones están quedando anticuados, y ver cómo se hablaba de estos grandes Castle of Steel, castillos de acero, que eran los acorazados, y explicaban cómo funcionaban las torretas con los cañones, y cómo se cargaban los tremendos obuses de 1 tonelada de peso en la recámara. Y dirán, bueno, ¿y qué? Es entretenido, es encantador, créanme. Así que si usted tiene una enciclopedia vieja por ahí que no le ha dado pelota, que quizás ni siquiera de niño la consultó nunca, échenle una mirada ahora. Créanme que va a pasar un muy buen rato. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. A ver si me puedo mover aquí entre todas estas masas de libros que tengo. Y